Ahora vamos a dar espacio a Mariano Capelino, CEO y fundador de IMSA. Adelante, Mariano. Bueno, muy buenos días a toda la audiencia que nos, que nos acompaña de muchos países hoy, más de 15 países, Argentina, Uruguay, Chile, Bolivia, Guatemala, Nicaragua, República Dominicana, México, Colombia, España, Estados Unidos, Francia. La verdad que increíble lo que genera la tecnología, como decía Rubén. Bueno, como ustedes saben, hemos programado 3 encuentros para compartirles nuestra experiencia. Llevamos 20 años invirtiendo y gestionando inversiones en real estate y creemos que podemos aportarle mucho valor a aquellos brokers inmobiliarios locales que de alguna manera quieran transformarse en asesores globales de inversión. Vemos que el mundo cambió, como decía Rubén. Hoy no solamente los grandes fondos de inversión traspasan fronteras de un continente a otro para invertir, aprovechando las oportunidades que nos brindan distintos mercados, sino también los pequeños inversores. Es cada vez más la tendencia que buscan diversificar su portafolio de inversión y no solamente invertir en su mercado local, sino que también aprovechar oportunidades en otros sitios. Entonces, siguiendo un poco también el concepto de Rubén, de tener foco en el inversor y en las necesidades que ese inversor tiene, creemos que podemos contribuir con nuestra mirada para darle herramientas para que puedan de alguna manera atender esas nuevas inquietudes que hoy los inversores están teniendo. Así que bueno, espero poderles contribuir con nuestra experiencia e inspirarlos para que muchos de ustedes den el salto y puedan y quieran transformarse en asesores globales de inversión de real estate. Entonces, les voy a compartir un segundo la presentación. Acá está. Ahí está. No sé si la están viendo. Ahora sí. Carolina, ¿se está viendo? Se ve perfecto. Ok, muchas gracias. Bueno, entonces, entrando en tema, por un lado nosotros vemos dos grandes mundos, ¿no? Por eso hablamos que hay una gran distinción entre lo que es un comprador de inmuebles, que puede comprar inmuebles para distintas necesidades que tenga, vivir, comprarle un inmueble para su hija, tener una casa de fin de semana, bueno, todas las variantes que ustedes conocen. Inclusive la variante de invertir, ¿no? O sea, querer tener una renta, un ingreso de lo que es la compra de una propiedad. A ese le llamamos el mundo del comprador. El mundo del inversor le llamamos, digamos, al grupo de inversores, principalmente los grandes fondos, que son los que dominan esta industria de la inversión inmobiliaria, pero también a aquellos inversores y familias de alto o bajo patrimonio que han sabido adaptarse y leer de alguna manera cuáles eran, digamos, las claves para invertir en real estate y lograr altos rendimientos. Entonces, creemos que todavía la mayor parte de las personas físicas y familias que no se dedican a esta actividad, como los grandes fondos de inversión, siguen siendo más compradores que inversores realmente, ¿no? Y déjenme compartirle este cambio de paradigma que se fue dando a través de los años, en donde, digamos, hay una gran diferencia entre lo que hace un comprador, inclusive el comprador con propósito de inversión, a lo que hace realmente un inversor, digamos, inteligente, por así llamarlo, ¿no? Entonces,
Obviamente un comprador generalmente invierte en el mismo mercado y en el mismo tipo de activo. Es decir, repite generalmente lo que vino haciendo. Es decir, si compró un departamento, vive en Buenos Aires, compra un departamento para la renta en Buenos Aires, o vive en Miami, o vive en Colombia o en México, y va comprando departamentos para rentar y tener un ingreso, ¿no? Y generalmente lo hace en el mismo tipo de activo, es decir, no diversifica ni en mercado ni en activos distintos. Un inversor inteligente, al contrario, o sea, lo que hace es diversificar su portafolio, identificar los mercados más oportunos y dentro de esos mercados más oportunos también diversifica en distintos tipos de activos en función a los objetivos que busca y a los retornos y riesgos o incertidumbres que está dispuesto a asumir o no. Entonces, por otro lado, generalmente el comprador, digamos, típico, se enfoca en la ubicación del inmueble. Hay un concepto que los desarrolladores y muchos brokers especializados en activos premium han bajado en el mercado, que dice location, 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 que está perfecto si tú quieres ir a vivir a una buena ubicación. Pero ese concepto para lo que es la inversión inmobiliaria no tiene nada que ver, digamos. La inversión inmobiliaria, como ya lo veremos avanzando en este ciclo de conferencias, tiene que ver con el timing, o sea, con detectar el momento más oportuno para entrar al mercado y cuándo es el momento más conveniente para salir y volver a entrar en otro mercado o en otro segmento de activo oportuno. Y ya lo veremos con números y datos duros que lo demuestran. Por otro lado, generalmente el inversor, el comprador, bueno, estima la rentabilidad, no hace una proyección muy exacta de los rendimientos netos que obtiene por renta, de la tasa de apreciación que puede obtener, si obtuvo un descuento en la compra, de los costos de entrada, los costos de salida, saca como el rendimiento muy a ojo, ¿no? En cambio, un inversor calificado obviamente hace una evaluación muy fina, muy detallada, teniendo en cuenta absolutamente todos los gastos y las provisiones. Por otro lado, obviamente, un inversor busca empezar haciendo un negocio. Creo que en el mundo inmobiliario, digamos, el desarrollador y los brokers en general, nos hemos acostumbrado a hacerle creer al inversor que comprar un inmueble a valor de mercado es hacer una inversión. Para nosotros, comprar un inmueble a valor de mercado es empezar perdiendo el 10% de nuestro patrimonio. Es decir, el costo de entrada y salida de un inmueble es 10% transaccional en cualquier parte del mundo. Con lo cual, en el momento que estoy firmando la escritura, comprando a valor de mercado estoy perdiendo el 10% de mi patrimonio. Entonces, clave, digamos, para hacer realmente una inversión es buscar ventanas de oportunidad para poder comprar debajo del valor de mercado. Por otro lado, generalmente el comprador mantiene el activo a largo plazo, o sea, lo compra y se lo queda de por vida muchas veces y se traspasa generaciones pensando que esa es la mejor forma. Creo que ahí hay también limitaciones y creencias culturales. Me he encontrado con inversores que me decían, no, mi padre me dijo, mi abuelo me dijo que nunca tengo que vender un inmueble, que me lo tengo que quedar toda la vida. Y bueno, creo que eso muchas veces limita, obviamente, al rendimiento de la inversión, ya que como veremos más adelante con datos duros también, la tasa de apreciación del inmueble acelerada, como le llamamos, tiene un límite de tiempo y no se repite frecuentemente, sino que pasan 15 o 20 o 30 años para que se vuelvan a dar, con lo cual la rotación de los activos es clave. Rentabilidad de una variable versus rentabilidad de tres variables. Generalmente, cuando se habla de rentabilidad, cuando alguien le pregunta a un broker inmobiliario, ¿qué rentabilidad genera este inmueble? El broker siempre responde teniendo en cuenta la renta, pero la renta es una sola de las tres variables que generan valor. No es todo, digamos. La renta es una sola. Las otras dos, ¿cuáles son? El descuento en la compra y la tasa de apreciación que puede tener o no ese activo. Con lo cual, el rendimiento por renta es una variable que conforma la rentabilidad total, pero no es la única. Y generalmente en el sector inmobiliario se habla como única variable, ¿no? Generalmente, el inversor que quiere obtener servicios de inversión, ¿a dónde recurre? A asset managers, asesores de inversión o a fondos globales de real estate. Generalmente no recurre a un broker o a un desarrollador, dado que, como veremos más adelante, no están enfocados en asesorar en inversiones, sino en vender activos inmobiliarios. ¿A qué retorno puede aspirar un comprador operando de la forma que opera?
o puede operar, o puede lograr un inversor, bueno, va entre un 2 y un 4, un 5, puede obtener un comprador, y entre un 10 y un 20% anual puede obtener un verdadero inversor. Entonces, este es, digamos, la torta de lo que invierten los 200 fondos globales más grandes del mundo y supuestamente los más inteligentes, pues son los que logran mejores retornos a nivel global. Y claramente aquí, digamos, nos da una pauta que cerca del 83% se lo lleva a Estados Unidos y Europa. Entonces, cuando nosotros nos encontramos con inversores en Latinoamérica, familias de mucho dinero, y les preguntamos, ¿qué participación de tu patrimonio inmobiliario destinado a la inversión lo tienes invertido en tu país? Muchas veces nos dicen 100% o 80%. Y no estamos hablando de un pequeño inversor, estamos hablando de familias que pueden tener 100 millones, 200 millones de activos. Y es increíble, ¿no? Cuando les mostramos este cuadro, cómo reflexionan, porque si los 200 señores que se dedican a esto son los más potentes del mundo, que tienen equipos de personas analizando todos los mercados del mundo, invierten el 83% en Europa y Estados Unidos, bueno, por algo será, ¿no? Entonces, esta es una reflexión que como brokers inmobiliarios de Latinoamérica, digamos, tenemos que empezar a hacerle, digamos, reflexionar a los inversores que si quieren lograr realmente elevados rendimientos, bueno, tienen que seguir un poco los parámetros que hablábamos antes y a su vez diversificar más allá de sus países. Entonces, aquí hice un pequeño resumen de cómo creemos que como asesores de inversión podemos agregarle valor a los inversores durante el proceso de inversión. O sea, cada inversión tiene un proceso y lo importante es, digamos, poderle agregar valor en cada fase. En primer lugar, le agregamos valor teniendo una visión global del mercado. O sea, no mirando únicamente nuestro mercado, nuestro barrio, nuestro tipo de activo que toda la vida fue el que manejamos. Me encuentro con brokers en todo el mundo que exclusivamente se dedican a un segmento de activos, es decir, por ejemplo, el residencial, y en un determinado barrio. Que eso está muy bien para poder asesorar a un comprador, está perfecto. Sobre asesoramiento a compradores no les voy a discutir nada porque seguramente me pueden enseñar mucho ustedes a mí. Ahora, si yo quiero ayudar a un inversor a que logre un elevado rendimiento, a que elija el mercado más seguro, más oportuno, y también ayudarle a que esa inversión sea fácilmente, operativamente llevable a cabo, bueno, necesito tener una visión global, necesito hacer research, identificar en qué ciclo está cada mercado, que ya hablaremos más adelante en profundidad de eso, para detectar cuáles son los mercados más oportunos que me van a permitir lograr una rentabilidad muy atractiva en los siguientes años. Por otro lado, es sumamente importante tener una visión objetiva, es decir, analizar todos los segmentos, porque posiblemente en un mercado los distintos segmentos estén en distintas fases del ciclo. Digo siempre lo mismo, en todos los mercados generalmente hay activos que están subiendo muy fuerte, hay activos que ya alcanzaron sus máximos y están flat, y hay activos que están bajando. Lo vemos en Miami. En Miami hace 4 años que los activos premium, los cuales compran los extranjeros en Brickell y en la playa, están bajando, que era totalmente visible y lo anunciábamos en medios nosotros hace 3 o 4 años atrás. Y el segmento clase media todavía sigue subiendo fuertísimo, a un nivel muy fuerte. Entonces, entender los ciclos de los mercados y el ciclo en cada segmento dentro de un mismo mercado es sumamente importante para poder desplazarnos de un mercado de un segmento a otro. Por otro lado, identificar el perfil, las preferencias y los objetivos del inversor. Generalmente los brokers estamos muy enfocados, o sea, están muy enfocados en vender un activo. O sea, tengo este activo para vender y ofrezco este activo. Pero no, digamos, es como ir al médico, es decir, bueno, sin hacernos ningún análisis, que el médico nos dé un medicamento, digamos, porque, digamos, es el que más cómodo tenía en la estantería para ofrecernos, ¿no? O sea, identificar el perfil nosotros tenemos en IMSA un test de cerca de 40 preguntas,
en donde le sacamos prácticamente una radiografía al inversor en cuanto al riesgo, los tiempos de inversión, en qué tipo de activos se siente cómodo, qué retornos busca esperar, y generalmente hay muchas inconsistencias, porque el inversor quiere, bueno, la mejor propiedad en Manhattan, con el mejor rendimiento, entonces nosotros les ayudamos a partir de ese test a pulir, digamos, las inconsistencias que pudiera haber y ayudarlos a que puedan elegir y diseñar un portafolio de inversión que se ajuste a sus preferencias, perfiles, objetivos que tiene mediano y largo plazo, necesidades, etc. Entonces, es sumamente importante hacernos una lista, digamos, de preguntas para poder identificar claramente cómo vamos a alcanzar y superar las expectativas de ese inversor. Por otro lado, en cuanto a la fijación de estrategias y definición del portfolio, bueno, es clave justamente esta radiografía que hacemos al inversor es la que nos permite luego diseñar en qué mercados vamos a invertir, en qué tipo de segmentos vamos a invertir, cómo vamos a conformar el portfolio, cómo lo vamos a diversificar en función a si el inversor quiere flujo, si quiere crecer muy fuerte en capitalización y no le importa no tener rentas, etcétera, etcétera. Por otro lado, también es sumamente importante acompañarlos, no solamente en la adquisición del inmueble, y aquí cambio la palabra ventas. Una cosa es, te vengo a vender un inmueble, otra cosa es, te vengo a ayudar a que adquieras el inmueble que te va a generar el mayor rendimiento ajustado a tu perfil de inversor. Totalmente distinto. Y en ese camino te tengo que ayudar, porque una inversión, a pesar de que se cree que invertir es comprar un inmueble, una inversión requiere muchísimo trabajo y análisis y complemento de otros especialistas, no solamente el asesor inmobiliario. Necesitamos asesores fiscales, asesores legales, asesores financieros, bancos, etcétera, etcétera, como para estructurar nuestra inversión. Por eso es importante acompañarlos con ese proceso y si nosotros no tenemos la capacidad de poderlos acompañar en la parte legal, fiscal, financiera, etcétera, bueno, tenemos que buscar esos complementadores que nos ayuden a poderle prestar un servicio integral a nuestro inversor. Porque es muy difícil para un inversor que vive en cualquier parte de Latinoamérica, si no le acercamos todos los jugadores, o un jugador que le resuelva todo, que puedan llevar adelante su inversión y que esa inversión no solamente genere rendimientos, sino que esté asegurada legalmente, a nivel sucesorio, también generalmente cuando se invierte en otros países hay impuestos sucesorios importantes, a nivel fiscal, cómo optimizo mi rendimiento, cómo optimizo la fiscalidad, con qué países me conviene invertir, o sea, qué estructuras armar, etcétera, etcétera. ¿Financio el proyecto o no lo financio? ¿Lo financio solamente con capital o busco también financiarlo a través de alguna entidad financiera? Sumamente importante tener los compañeros de viaje para poderle prestar a ese inversor un servicio completo. Porque muchas veces le ayudo a encontrar la mejor unidad del mundo, pero luego, si no tengo todos los servicios complementarios, ese rendimiento se va a diluir porque se va a ir perdiendo en otros aspectos. Obviamente, además de la adquisición del activo, le tengo que ayudar la gestión posterior. Y si yo no lo voy a poder ayudar directamente, tengo que encontrar quién le va a administrar en el futuro ese activo. Y como también le tengo que ayudar en la planificación y estructuración, le tengo que ayudar en la gestión también administrativa, contable, financiera, reportes y demás, para que ese inversor pueda chequear mes a mes un reporte y saber cómo va su inversión. Y por otro lado, por último, es muy importante acompañarlo en la desinversión, porque ese activo que compró hoy en un mercado oportuno que se desplomó, cuando ese mercado recupere, no va a seguir subiendo siempre a una tasa del 10, 12, 15% anual como suele pasar. Tiene un límite, entonces cuando llegó a ese límite, y es más, y corre el riesgo que empiece a corregir ese mercado, es sumamente importante estar atentos, tener en cuenta el perfil de ese inversor, tener en cuenta que ya su inversión llegó a sus máximos, invitarlo a desinvertir y reinvertir en otro mercado. Entonces, aquí un poco
Este es otro resumen que de alguna manera tiene que ver con cuáles son las actividades y el cambio de chip que debería hacer un broker local para transformarse en un asesor global de inversiones. Por un lado, como hablábamos, el alcance, no puedo más pensar en mi barrio o en el mercado que siempre operé, sino que tengo que mirar a nivel global, y si dentro de lo que miro a nivel global mi mercado local es el mejor, perfecto, lo asesoraré a mi inversor a que invierta en mi mercado y en mi barrio, si así lo fuese. Por otro lado, lo que hablábamos, tener una visión de segmentos. Nosotros cuando empezamos a invertir hace 20 años, aquí en Estados Unidos, yo visitaba la Florida y me sentaba con brokers de distintos tipos de activos y de distintas localizaciones, y todos me decían que el tipo de activo que él manejaba y en la zona que lo manejaba era el mejor negocio que había. Entonces me generaba una confusión enorme, hasta que, bueno, aprendimos a leer cada segmento, a leer cada barrio, cada localización, y podernos así hacer una idea objetiva, con datos duros, de a dónde estaban realmente las oportunidades y a dónde no lo estaban. Por otro lado, cambiar totalmente el foco, generalmente, como hablábamos antes, el foco de un broker generalmente está puesto en el inmueble, las características del inmueble, si tiene luminosidad, si tiene vista, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso está muy bien para vender un inmueble a alguien que lo va a usar, pero para un inversor el lenguaje es otro. O sea, tenemos que hablar de números, tenemos que hablar del perfil del inversor, de las necesidades que tiene, de los retornos que desea obtener, etcétera, etcétera, del importe que quiere invertir, de cómo lo podemos diversificar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el foco tiene que estar puesto 100% en el inversor, no en el inmueble. Digamos, el inmueble es un bien de cambio que me va a permitir complacer y lograr el objetivo y las necesidades financieras y económicas que tiene ese inversor. Pero lo que estoy resolviendo es la necesidad de un inversor, no la venta de un inmueble. ¿Se entiende? Bueno, enfoque en la transacción. Nosotros decimos que generalmente el broker tiene un foco en la venta, en la transacción. O sea, la relación con el inversor es puramente transaccional. Y disculpen si puedo sonar en algunos casos como un poco agresivo, pero bueno, es nuestra experiencia de lo que hemos vivido con brokers siendo inversores, y bueno, hoy llevamos más de 15 años gestionando fondos y patrimonio de familias de alto patrimonio de Latinoamérica, ¿no? Pero el enfoque tiene que estar en la relación con ese inversor. O sea, lo que yo tengo que construir es una relación a largo plazo con ese inversor. Para construir una relación de largo plazo, tengo que estar muy informado, ser muy profesional, y a su vez, digamos, ser absolutamente transparente. Es clave, porque no estoy vendiendo una transacción y le tengo que contar lo que más quiere escuchar el inversor para que me diga, sí, te la compro y te firmo la escritura. No, porque si yo quiero tener una relación a largo plazo, es como, bueno, más o menos yo hago la comparación como salir con una señorita por una noche, o querer casarme con esa señorita. Entonces, si realmente como brokers queremos captar inversores y que nos sigan a largo plazo, bueno, tengo que de alguna manera ser totalmente transparente, y muy cauteloso a la hora de proyectar rendimientos. No puedo hablar de rendimientos brutos, tengo que hablar de rendimientos netos. Y sabemos que del bruto al neto hay una gran diferencia. Nosotros siempre decimos, de lo que se habla en el mercado que rinde un inmueble, y que generalmente, digamos, es la forma de transmitirlo, que es la rentabilidad bruta. A la neta, generalmente, tenés que dividirla por dos. Entonces, si en el mercado se habla que el rendimiento de un determinado activo rinde un 5%, rinde 2,5%. La que te pones en el bolsillo como inversor generalmente es la mitad. Después dependerá del activo, del inmueble, del mercado y demás, si es el 50% menos, el 40%, el 30% o el 60%. Pero, digamos, como regla básica, es la mitad. Entonces, a un inversor no le podemos hablar de rentabilidad bruta. El señor quiere saber cuánto se quiere poner en el bolsillo. ¿Me explico? No cuánto va a recibir de renta y cuánto va a pagar de expensas, impuestos. Esos son 2 gastos menores, pero hay 4 o 5 gastos más por detrás de eso, ¿no?
Entonces hay que ser muy rigurosos en las estimaciones, en las proyecciones. Bueno, en 5 años vas a duplicar el valor, con lo cual ganaste el 100%. No, no ganaste el 100%, porque si así fuese que duplicaste el valor, tenés un 10% de entrada y salida. Entonces, si algo que valía 50, que a los 5 años vale 100, le tengo que bajar el 10%, me quedan 90 netos. Bueno, eso ya me bajó de un 100 a un 80 la rentabilidad, a un 85, a un 90. Entonces, hay que ser muy rigurosos con todos los gastos, ya sea durante la tenencia del activo y los gastos de compra y los gastos de venta, para poder hacer proyecciones muy, digamos, estimadamente asertivas, ¿no? Por otro lado, el conflicto de interés, digamos, generalmente yo me tengo que poner del lado del inversor y defenderlo a muerte. Entonces, si le voy a conseguir colaboradores que lo asesoren en la parte fiscal, legal y demás, me tengo que asegurar que ese asesor lo asesore a un valor razonable. Si tengo que conseguir una compañía que administre posteriormente el inmueble, también me tengo que asegurar, no lo puedo dejar en manos de gente que tiene valores, digamos, excesivos y fuera de mercado. Por otro lado, dependiendo, digamos, de la estructura de beneficios y costos de cada broker, nosotros siempre sugerimos estar alineados a los intereses del inversor, cobrando parte de sus honorarios de manera fija en el momento de la transacción, pero partes, digamos, la única forma que el inversor pueda sentir y realmente, digamos, sentir nuestro acompañamiento a largo plazo, es decir, yo si esto sale muy bien, me quiero llevar un pedacito. Si sale medianamente bien, bueno, no me llevo nada. Y si sale mal, tampoco. Y nada, te acompañaré en lo que pueda para la próxima inversión. Pero, digamos, pretender generar una relación de largo plazo, queriendo cobrar el 100% de ese largo plazo que dura una inversión, serán 3, 4, 5 años, cobrar el 100% en el momento que hago la transacción, bueno, es muy difícil, es como un mensaje, digamos, encontrado, ¿no? Entonces nuestra sugerencia es buscar fórmulas para acompañar a largo plazo al inversor y que en ese largo plazo, digamos, nosotros seamos parte del éxito y también parte del fracaso, es decir, si por algún motivo los rendimientos estimados no se logran, bueno, que nosotros ese premio que íbamos a tener como castigo no lo tengamos, ¿no? Creo que esa es una de las mejores formas en la cual el inversor realmente siente que lo estamos acompañando. Bueno, entonces, ya para cerrar, les quería anticipar un poco lo que va a ser la siguiente conferencia, en la cual profundizaremos principalmente cuáles son, digamos, las formas de crear valor en la inversión inmobiliaria. Entonces, les voy a compartir algunos titulares, como hablábamos antes, la visión global de los ciclos, que permite apreciar a altas tasas, ¿no? Entonces, les quisiera hacer una pregunta, pero va a ser complicado que me la respondan y podamos debatirla un poco, lo hago siempre en las conferencias, pero les pido que piensen dos números para ver cuán cercano están o no. El primer número que me gustaría que piensen es, ¿cuál es la tasa de apreciación anual que creen que puede tener un inmueble en el largo plazo? ¿Ok? Es decir, yo compro un inmueble hoy, me lo quedo toda la vida, y de acá a 30 años digo, bueno, voy a ver cuánto apreció anualmente este inmueble. Un inmueble residencial, ¿ok? En cualquier ciudad del mundo, en cualquier mercado del mundo, porque es muy parecido en todo el mundo, afortunadamente. En eso los mercados son muy parecidos. Entonces, anótense ese número, porque ahora viene un poco la respuesta. Y el segundo número que les pido que piensen es cuál es la tasa de apreciación anual, o sea, la misma tasa, pero en un mercado que se desplomó los siguientes 5 o 7 años de recuperación. Entonces les pido que también lo anoten, si tienen algo para anotar, para que veamos después cuán cerca o lejos estamos. Tampoco hay una fórmula única, obviamente hay un rango, pero bueno, les comparto. Esta es la tasa de apreciación que tuvo Estados Unidos los últimos 100 años.
100 años. Cuanto más larga es la serie, más confiable es. Con lo cual, estamos hablando de un 3,1% anual. Eso es la tasa nominal, como le llaman. Es decir, la tasa real sería esa misma tasa menos la inflación que tuvo este mercado, Estados Unidos, en los mismos años. ¿Saben cuál fue la inflación durante estos 100 años? Promedio, 3% anual. Con lo cual, la tasa de apreciación real de un inmueble, tasa de apreciación real, es decir, tasa nominal menos la inflación, en moneda dura, en cualquier país del mundo, y se lo podemos demostrar con muchos gráficos, en el largo plazo, en el largo, 30, 40 años, es cero, la real, cero. Es decir, si yo le quito la inflación y lo mido en moneda dura, siempre debe estar muy cercano a cero. 0,10, 0,20, menos 0,10, menos 0,20. Puedo tener un margen de más 1, menos 1. Con lo cual, como vemos, la inversión tradicional de compro un inmueble y me lo quedo toda la vida, nos proporciona solamente el ingreso por renta y no nos permite crecer a altas tasas. Ahora veamos el mismo gráfico de Estados Unidos después de una crisis. O sea, año 2002, ni siquiera una crisis, porque el año 2002 a 2007 tuvo un boom en Estados Unidos, pero ni siquiera había salido de una crisis. Ahora podríamos medir inclusive año 2010, 2015, y estuvimos en retornos inclusive más altos que este. 13,6% anual. La inflación en ese periodo fue un 2,47, con lo cual estuvimos 11,5% por encima de lo que es la inflación. Entonces, si nosotros vemos la crisis, no sé, de Argentina del 2002, los siguientes 5 años, la crisis de Estados Unidos, o sea, la tasa de recuperación que tuvo Estados Unidos del 2002 al 2007, España 2015 a la fecha, 2014 a la fecha, si vemos Estados Unidos de nuevo del 2010 al 2015 y demás, veremos que generalmente en 5 años, podemos prácticamente duplicar el valor del inmueble que compramos en la crisis. Duplicar el valor. Que en un escenario normal, si yo atravieso todos los ciclos de subas y bajas y demás, me llevasen 20 a 25 años lograrlo. O sea, nos estamos ahorrando cerca de 20 años de vida para poder duplicar nuestro patrimonio en ese caso. Por otro lado, la clave 2, que profundizaremos en la siguiente conferencia, es adquirir debajo el valor de mercado. Es otra clave súper importante, para empezar ganando dinero. Nosotros cuando empezamos en esto hace 20 años, íbamos a un broker, a un desarrollador y nos decía, no, este es valor. Bueno, pero ¿cuál es el beneficio que obtengo por comprar un inmueble? Bueno, esto en el futuro vas a obtener valor. No, pero hoy. O sea, yo quiero ganar dinero hoy. ¿Cuánto obtengo hoy por firmar el cheque? Aparte de tener que asumir el 10% de pérdida de los gastos que voy a tener entre la compra y la venta. No, bueno, que esto es el futuro, esto no es así, el valor es el valor. Bueno, entonces, tengo que encontrar mecanismos para poder comprar debajo del valor de mercado. Y eso generalmente no se encuentra en un mercado tradicional, se encuentra comprando en bancos, en subastas, administradores concursales y muchas opciones que veremos más adelante, ¿no? Y por último, es crear valor en la gestión de los activos. O sea, yo puedo comprar un activo en una subasta, tener que sacar a la persona que lo ocupaba, obtener el título, reparar esa unidad y que quede lista para rentarla o venderla, o puedo comprar el activo, ser rentado, listo, perfecto. Obviamente, si quiero crear más valor, voy a tener que ir más atrás en la cadena y estar dispuesto a convivir de alguna manera como inversor o como broker, acompañarlo a convivir a ese inversor mayor cantidad de etapas y pasos, ¿no? Entonces es clave crear valor en la gestión, administrar los activos eficientemente. Imagínense que del ingreso que tiene una propiedad, el rendimiento neto son 4 o 5 meses al año. O sea, el rendimiento neto del ingreso total son más o menos 4 meses al año, dependiendo de la propiedad. Hay algunas que son 2 y otras que son 6. O sea, estamos hablando en promedio. Con lo cual, si yo como broker
o como asesor designo a alguien que gestione la unidad en un determinado país y esa persona me tiene la unidad 3 o 4 meses vacía para alquilarla porque puso mal el precio, porque se olvidó de listarla o por lo que fuera, me está destruyendo prácticamente el 100% de la rentabilidad de ese año del inversor. Con lo cual, aquí el tiempo es sumamente importante. O sea, muchas veces hay muchos inversores que compran inmuebles y lo dejan cerrados, vacíos. Y es ridículo, o sea, es como prácticamente tirar dinero todos los días al basurero, ¿no? Entonces, es clave poder acompañar en la gestión, crear valor, comprar inmuebles que requieran gestión, que se compran con muchos más descuentos, ayudarle a crear valor para que ese inmueble, una vez terminado y listo, ya tenga un valor distinto, y a su vez, desde el momento que ese inmueble se pone a la renta, obviamente ser muy, muy minucioso en todo lo que son los gastos y los ingresos, asegurarnos que ese inmueble esté la mayor cantidad del tiempo ocupado y a su vez también tener una alerta en función a la visión y la evolución del mercado para poderle anticipar a ese inversor con buena anticipación, porque siempre lleva tiempo al inversor tomar decisiones, que ya es el momento de salida, porque esa también es una responsabilidad del asesor inmobiliario. Así que bueno, nada, les agradezco muchísimo una vez más. Espero que haya sido de valor este webinario. Y ahora sí quedamos dispuestos para preguntas, un poco acerca de nuestra compañía. Bueno, llevamos ya 18 años gestionando inversiones para terceros y nuestras también, con una rentabilidad anual del 14%. Y bueno, tenemos actualmente oficinas en Detroit, Miami, Buenos Aires, Madrid, próximamente Ciudad de México. Y bueno, nada, esto es como resumen y ahora sí quedamos atentos a preguntas.